Shabbat Shalom, amados Sahim, Ajayot, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una transmisión en este Shabbat. Tenemos muchas ganas de empezar con nuevos bríos. Primero que nada, darle gracias al Eterno, al Todopoderoso, por ser tan bueno, ¿no? Con nosotros. Estuvimos pasando por una situación difícil. Y también, obviamente, darles las gracias a ustedes por sus oraciones. A ustedes que principalmente son temerosos del Eterno. Oren, amados hermanos, oren por todas estas personas que están metidas en las congregaciones, no solamente Gozo y Paz, muchas en donde se está dando una palabra que está torcida, que no es la correcta. Oren porque el Eterno está haciendo cosas maravillosas, está sacando a las personas, el Eterno, Él mismo, Él está haciendo todo, pero necesitamos oración. Constantemente, hermanos, constantemente nos llegan mensajes, llamadas. Nos da mucha pena porque se nos quedan colgados mensajes de casos y casos de situaciones muy difíciles, pero todos los días estamos orando por nuestros amados hermanos que no conocemos. Y por ustedes también lo hacemos siempre. Bueno, vamos a empezar este tema. Vamos a leer este estudio muy bien hecho del amado Oscar Guillén acerca de si es un mandamiento o no el congregarnos. Vamos a hablar acerca de esto. Sabemos nosotros, y ustedes no me dejarán mentir, que el Eterno está haciendo algo. El Eterno está llamando a las almas de maneras completamente desconocidas, de maneras sobrenaturales, pero Él está poniendo en el corazón de muchas personas que inclusive eran ateas, el buscarlo a Él. Pero muchas veces ocurre que también les pone buscar también algo más, es decir, buscar los caminos antiguos. Y es por eso que esta serie de estudios que el amado Oscar tiene a bien realizar, los vamos a estar poniendo en la página de Una Sola Torah. Acuérdense que el que enseña es el Ruach HaKodesh, el que enseña es el Abba Kadosh. Nosotros, sus hermanos, simple y sencillamente somos hermanos que compartimos, que tenemos la iniciativa de compartir, pero de ninguna manera somos maestros, no somos maestros de nadie. Maestro, rabí, pastor, solamente el Abba Kadosh. Bueno, vamos a empezar con este tema. Este tema es muy importante por el hecho de que las personas que recién han sentido en su corazón el buscar al Eterno de una manera todavía más personal, más comprometida, muchas veces buscan las raíces de la fe, y en esa búsqueda de las raíces de la fe van y dan en congregaciones mesiánicas donde es una revoltura, un revoltijo, una mezcolanza de judaísmo con tradiciones cristianas, más lo que le mete el propio roe o pastor de tal congregación. Entonces queremos nosotros empezar con esto. Esto es como tomar el toro por los cuernos. Vamos a ver este estudio que está magnífico acerca de dónde se congregaban los primeros creyentes en el Mashiach Yahshua. Bueno, no voy a hacer una lectura así seguida, sino que me voy a ir deteniendo para poder un poquito expandirnos, ¿verdad? En las ideas que Oscar, obviamente basados en la Biblia, basados en la instrucción, en la Torá, ha puesto en este estudio. Entonces vamos a irlo viendo bien, porque esto es muy importante que lo tengamos presente todos, los que ya tenemos tiempo en el estudio de las raíces, como las personas que han sido llamadas en los últimos momentos. Bueno, voy a empezar a leer el estudio del amado Aj. Shalom, este día compartiré el siguiente tema. ¿Dónde se congregaban los primeros creyentes en el Mesías? Este día vamos a demostrar con la palabra del Eterno en realidad dónde se reunían los primeros creyentes en el Mesías. Este tema es para todo creyente, católico, cristiano y mesiánico, ya que muchos creyentes no han puesto atención al leer la palabra del Eterno Yahweh. Y a través de este tema, de una manera sencilla, aprenderemos dónde y cómo eran esas congregaciones de los primeros creyentes en el Mesías. Muy bien, antes de seguir, aquí yo voy a hacer mi primera pausa. Bueno, tenemos que siempre contextualizar las cosas y ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que estaban en ese momento los primeros creyentes en Mashiach Yahshua.
Cuando el Mesías, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, viene a este mundo, como lo dije la vez pasada, él estaba bajo la Torah, la instrucción, bajo la ley, pero bajo la ley torcida que ya se había estado implementando años atrás. Es decir, la Torah, la ley, por así decirlo, la ley mosaica, no se debe decir así, pero así es como se le conoce, porque la ley no es de Moisés. La ley fue dada por Elohim a Moisés para el pueblo. No es propiedad de Moisés, como muchas personas lo entienden así, no es. Y esa ley, esa Torah, esa instrucción, cuando llega nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, estaba completamente tergiversada, estaba cambiada, estaba torcida. Tan es así que el Eterno dijo, por la pluma mentirosa de los escribas y de los fariseos. Y es precisamente porque él estaba bajo esa Torah, bajo esa ley, bajo esa instrucción torcida. Bien. Cuando Mashiach Yahshua, cuando el Mesías llega a este mundo, los últimos 3 años, por así decirlo, cuando busca a sus talmidim, a sus discípulos, en ese momento en el que estaban los primeros creyentes en nuestro Mesías, estos creyentes, ¿de dónde cree usted que salieron? Estos creyentes, la gran mayoría no salió de los romanos o de los griegos o de los pueblos completamente gentiles, no. Esas fueron situaciones muy raras que ocurrieron, ¿verdad? Como lo del romano que era el que tenía a cargo una compañía, el centurión, etcétera. No, nuestro Mesías, Yahshua, vino a hablarle. Yo he venido por las ovejas de la casa perdida de Israel. Es decir, todas las personas que eran de, por así decirlo, de herencia hebrea, judía, que en algún momento por sus antepasados tuvieron la Torah, la instrucción, y que habían perdido completamente todo eso, él venía por ellos. A ellos les venía a hablar. Y ellos fueron los que lo siguieron. Los que lo siguieron y lo empezaron a escuchar eran personas que se congregaban en sinagogas, que asistían a sinagogas a escuchar a sus rabinos y a los fariseos, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es lo que yo quiero que ustedes vean, que tenemos que ubicarnos. Ese era el momento en el que estaban los primeros creyentes, ¿sí? Muere él, muere Yahshua HaMashiach, y los que se quedan a cargo de la obra son sus talmidim, es decir, sus discípulos, son sus discípulos. Y también después se agregan otros como Pablo, como Chaulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es importante para el católico y para el cristiano. Los primeros creyentes en el Mesías no eran cristianos, como les han dicho. El cristianismo por sí mismo no se vino a fundar hasta 300 años después de la muerte de nuestro Mesías Yahshua, entre comillas, su muerte. Yahshua HaMashiach está vivo, él está vivo. Bien, ahora seguiremos con el tema del Aj. Es importante saber y demostrar dónde se reunían, pues los teólogos cristianos le otorgan a Shaul Pablo como el fundador del cristianismo y que estableció iglesias. Esto es falso, pues la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa un grupo de personas que se reúnen no necesariamente para adorar, sino para una protesta contra un gobierno. O sea, iglesia no significa reunión para adorar, no. También tiene otros significados. Y la palabra iglesia fue insertada para que cuadre con lo que tradujeron los monjes católicos Reina y Valera. Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, los que hicieron las primeras revisiones, por así decirlo, de la Biblia. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la palabra original? ¿Cajal o quejilá? En español, asamblea o congregación. Ahora, en el cristianismo, cuando se habla de congregarse o de iglesia, como se está
programado en el inconsciente, luego se le viene a la mente a uno un mega edificio. Pero no es así. Shaul Pablo no fundó iglesias, no. Eso es un error. Shaul Pablo nunca inauguró ningún edificio como hacen pastores cristianos que cortan con tijera un lazo, al igual que un edificio de una compañía. En fin, es un negocio. Pero vamos a entrar de lleno a este tema y la pregunta que se debe hacer todo creyente que visita un edificio debería ser: ¿para qué me congrego? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo para congregarme? ¿Para socializar? ¿Para mostrar que soy religioso? ¿O para mostrar mis ropas? Pues ahora las iglesias parecen pasarelas de moda. Hay competencia, quien lleva la mejor marca de ropa. Analice. Ahora leeremos dónde se reunían los primeros creyentes en el Mesías. Shaul Pablo saluda a creyentes de Acaya. Veamos Romanos 16:5. Saluden también a la Quejilá, congregación de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para el Mesías. Pregunta: ¿dónde se reunían en la congregación de Acaya? Entonces, ¿dónde se reunían estos congregantes de Acaya? No en un edificio. Los edificios aparecieron en los finales del siglo XVIII. Era precisamente en una casa. Y yo ahorita tengo precisamente, aquí voy a hacer un paréntesis, tengo una foto, salió una noticia de que encontraron en lo que parecía ser un lugar en donde se congregaban los creyentes de la primera era. Estamos hablando de la época de Mashiach Yahshua. Y era una casa, amados hermanos, no era un edificio. Y era todo de piedra. Muy bien, sigamos con el tema. Shaul Pablo envía más saludos. Leamos Romanos 16, 10 y 11. Saluden a Apeles, aprobado en el Mesías. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Adón. Como hemos podido leer, las quejilot o congregaciones eran casas comunes donde se reunían los primeros creyentes en el Mesías. Roma fue quien empezó en esta era con los grandes monumentos como las famosas basílicas, y de ahí ha copiado el cristianismo para hacer negocio con la palabra. Pero sigamos, leamos 1 Corintios 16, 19. Las quejilot, congregaciones de Asia, los saludan. Aquila y Priscila, con la quejilá, congregación que está en su casa, los saludan mucho en el Adón, en el Señor. Como podemos ver, las congregaciones eran casas, no edificios. Vamos a leer más. Saludos de Shaul Pablo para los creyentes de Filipos. En Filipenses 4:22. Todos los apartados santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. Más creyentes que se reunían en casas, no en edificios. Más saludos de Shaul Pablo para los creyentes en el Mesías en Colosas. Leamos Colosenses 4:15. Saluden a los Ajim, hermanos, que están en la Odisea, y a Ninfas y a la Quejilá, congregación, que está en su casa. Este saludo para Ninfas y su congregación, ¿acaso era un edificio? No, era su casa. Shaul Pablo manda pedir que le traigan lo que olvidó. Leamos dónde lo dejó y qué era. Segunda de Timoteo 4:13. Trae, cuando vengas,
el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, rollos de la Torá, de la instrucción, de la ley. Shaul Pablo envió a Tíquico por su abrigo y por la Torá. Shaul Pablo no andaba con la Reina Valera. De hecho, no existían libros todavía, no existía la Biblia de esos monjes católicos y tampoco existían libros, eran pergaminos. Tendríamos que ver la diferencia en que hay entre un papiro, que fueron los primeros, después los pergaminos, y los libros vinieron mucho, pero mucho después. Muy bien. Amado creyente, quizá usted no le dé importancia a esto, pero le debería de dar importancia, porque nadie le va a mostrar a usted estas verdades que están aquí en la palabra del Eterno. Y mientras usted no reflexione en esto, seguirá siendo víctima del sistema religioso. Leamos segunda de Timoteo 4:19. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo, otra congregación que era en la casa de este creyente, Onesíforo. Shaul Pablo saluda a Filemón y a su Keilah congregación. Leamos Filemón 1:2. Y a la amada Ajot, hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la Keilah, congregación que está en su casa. Como podemos ver, todos los creyentes en el Mesías se reunían en casas. Algo que debemos entender es que los creyentes en el Mesías siempre fueron perseguidos. Y por eso, en Hebreos 10, 23 al 25, se les motiva a reunirse en sus casas debido a la persecución, no en edificios. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Y todavía hay quienes se atreven a decir de estos pastores mesiánicos que ellos son perseguidos y que hay persecución. No, actualmente no hay persecución, amados. Actualmente estos bribones, estos ladrones, tienen toda la manga larga, toda carta ancha para poder hacer y deshacer. No hay un sistema judicial que los persiga. No están tipificados los delitos que ellos están haciendo con todas estas almas, engañándolos, haciéndolos que se cambien de lugar, destrozando su vida psíquica, mental, familiar. Todo esto debería estar tipificado en la ley y no es así. Ellos, gracias a todos los huecos que tenemos en nuestras leyes humanas, ellos hacen lo que les da su gana. Todo lo que ellos enseñan son cosas que ellos se inventan en su mente. Y así es como tienen engañados a las personas, porque son personas que de buena fe quieren aprender de la palabra del Eterno. Lamentablemente, los que les enseñan es gente que está mucho más decidida a hacer un negocio y a conseguir dinero, no almas. Seguimos con el estudio de la Oscar. Ahora vamos a ver dónde enseñaba Shaul Pablo. Leamos Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Elohim, el Todopoderoso. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Yahshua, tanto por la instrucción, la Torá, la ley de Moisés, como por los profetas. Shaul Pablo no necesitaba un edificio para compartirles las buenas nuevas de salvación. No, lo hacía en su casa. Ya hemos visto muchos, pero muchos pasukim, es decir, muchos versos, y en todos estamos viendo, amados hermanos, que era en la casa. Leamos Hechos 28, 30 y 31. Y Shaul Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino del Eterno y enseñando acerca del Señor, del Adón, Amo, Yahshua, el Mesías, abiertamente y sin impedimento. Ahora, amado creyente, pregúntese si algún llamado líder espiritual, ya sea pastor, roe o con el título que tenga,
Si le dijeran a usted, le daremos una casa para que predique, ¿usted cree que aceptaría? Más bien dicho, si nosotros le dijéramos a ese pastor o a ese Roe, oiga, le vamos a dar una casa para que usted predique, ¿ustedes creen que aceptarían? Claro que no, porque lo más importante para estos líderes, que en su gran mayoría buscan tener el edificio más grande, aunque los congregantes sean analfabetos espirituales, y lo digo con respeto, que se merece cada creyente, estos líderes relacionan que el edificio, mientras más grande, ellos son más bendecidos. Pero ellos, ¿quiénes? Los pastores, obviamente, ¿no? Pero no es así. Shaul Pablo nos muestra que él enseñaba en una casa alquilada, rentada. Debemos tomar ejemplo y sacarnos las ideas de nuestra mente que en una congregación se tiene que relacionar forzosamente con un mega o grandísimo edificio. Eso solo sirve para engrandecer el ego de estos empleados asalariados de un sistema religioso, cristiano, católico y ahora mesiánico. Porque voy a hacer aquí una pausa, porque ahora estos líderes mesiánicos ya tienen ahorita la ventaja del Internet. Es decir, que ahora ellos pueden tener congregaciones como Gozo y Paz mundial en todos los países, gente que los sigue y que les manda sus ofrendas y su dinero. Es un gran negocio para ellos esto. Esto no se trata de llevar la palabra, esto se trata de quitarle el dinero a las personas. Seguimos con el estudio del Aj. Y algunos mesiánicos, a estos líderes lo que les interesa es el dinero, pues a estos líderes no les gusta la palabra, les fascinan los números, o sea, su dinero, amado creyente, para construir sus edificios. Shaul visitaba las sinagogas, pero veamos cuál era el propósito. Leamos Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hemos leído entonces el propósito de Shaul Pablo. Era hablar de la resurrección del Mesías, y muchos judíos y los griegos, porque parte de los judíos hablaban más griego que hebreo, no tanto que fueran griegos, sino es que el judío andaba por todas partes y ellos hablaban más griego que judío, y por eso les decían los griegos, no es que fueran griegos. Porque le digo esto por la razón que un griego es hasta hoy un pagano, pues claro que sí. Hice esta aclaración, pues muchos creyentes cristianos aseguran por la mala enseñanza de la teología que ningún hebreo creyó en las buenas nuevas de salvación. Pero todo eso es mentira, pues a eso se le llama la doctrina del reemplazo. Bueno, amado Oscar, aquí voy a hacer un otro paréntesis. Yo no conocí la doctrina del reemplazo porque yo como católico, en lo personal, pues no sabía nada, no estudiaba nada, nada más lo que el padrecito decía, así es que ni siquiera me llegué yo a percibir de todo eso, pero es tremendo lo que les han enseñado a los cristianos, que ahora resulta que los griegos, ¿no? Esos eran los santos, los que recibieron la palabra, y no los judíos. Pues ya vemos que todo esto es una mentira, y todo esto, amados, es porque no leemos, y porque los que están ahí enfrente como pastores es gente que les interesa tenerlos en esa ignorancia espiritual. Seguimos adelante. Y leeremos que no es así como enseña la teología cristiana en Hechos 18, 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso del Eterno, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón, en el Señor, amo, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y hacían tevilot, la inmersión, tevilá, la inmersión, el bautizo, pues. Qué cosa tan tremenda todo esto. Estoy hablando de lo de las casas, de lo de la teoría del reemplazo.
Es más que claro que Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, y sus Talmidim, y Pablo, todos ellos le estaban hablando principalmente al pueblo. Principalmente era al pueblo, como el pueblo judío tenía tantos problemas siempre, de que de todas partes los expulsaban y los mandaban para un lado y para otro. Al lugar que ellos llegaban, aprendían la lengua. Y por eso les decían los griegos, los italianos, los etcétera, etcétera, los españoles, los sefarditas, etcétera. Pero ellos, su herencia era judía hebrea, no era de que fueran de gentiles. Y esto, si así es como les han hecho creer a los cristianos, pues los han engañado terriblemente, ¿verdad? Vamos a seguir con el estudio del Aj. Como pudimos leer, el propósito de Shaul Pablo de visitar las sinagogas donde se leía la Torá, la ley, la instrucción, dio fruto, porque Crispo, que era el principal, el encargado de esa sinagoga, creyó, y toda su familia en el Mesías creyeron. Y al lado de la sinagoga se congregaban en la casa del creyente llamado Justo. ¿Cómo ven? Uno que era principal de una sinagoga escucha a Shaul, a Pablo, y se convierte al eterno Yahshua, no al cristianismo. Eso sería 300 años después, la cuestión de los cristianos. Se convierte a Yahshua HaMashiach, él y toda su familia. Y entonces, deja la sinagoga y a un lado estaba su casa. ¿Usted cree, amado hermano que me escucha? Yo sé que ustedes, muchos de ustedes leen y son gente estudiosa. ¿Usted cree que un principal de una sinagoga judía de esa época, de la época de Shaul, de Pablo, así como que sí, nada más iba a creerle a alguien porque le iba a hablar del Mesías, Yahshua, y toda su familia, así nada más como si llegaran los testigos de Jehová a tocarnos ahí a la puerta, o cualquier otro que nos tocara de los estos mormones o cualquier evangélico y nos diera ahí unas cuantas palabras? No, porque Shaul Pablo, tenemos que entender esto, hermano. ¿Por qué es tan perseguido Shaul Pablo? Shaul Pablo era Rab Shaul. Él había estudiado la Torá, tanto la instrucción esta que ya estaba torcida, que tenía el título de rabino, Rab Shaul. Él era escriba, él estaba pero muy educado en la Torá, a los pies de Gamaliel, era celosísimo. Tan celoso era Pablo que él mismo participó en la muerte de muchos de los que seguían a Yahshua HaMashiach. Entonces, a él le fue dado la verdadera Torá por revelación del Eterno, por el Ruach. Es decir, que Shaul enseñaba con todo el poder del Ruach HaKodesh, y enseñaba porque no le podía debatir nadie, porque él mismo era un rabino, él había sido rabino, y conocía toda la Torá al derecho y al revés, tanto la Torá falseada por los escribas y fariseos, él era fariseo de fariseo, tanto la falseada de ellos como la que le entregó el Eterno por medio de su Ruach HaKodesh. Eso fue lo que hizo que Crispo, principal de esa sinagoga, y toda su familia creyeran y se convirtieran, aun cuando este hombre Crispo vivía a un lado de la sinagoga. ¿Usted se imagina? Es como si yo viviera a un lado de la congregación de Gozo y Paz, o a un lado de esta, y de repente fuéramos de una doctrina diferente. Imagínense ustedes la persecución que tenían. Era muy diferente. Entonces, a donde quiero llegar es que Shaul Pablo, él enseñaba con el poder del Ruach HaKodesh, y todos nosotros que estamos estudiando todo esto, es a lo que debemos anhelar, amados hermanos, que el Eterno nos hable por medio de su Ruach y que nos ponga las palabras para que por medio del Ruach del Abacadosh se muevan las almas a entender y a convertirse y a salirse de esos lugares oscuros que son todas esas congregaciones de hombre. Muy bien, seguimos con el estudio. Esto pues es una prueba que la teología cristiana miente. Si estudiamos, aprenderemos muchas verdades que le ocultan, y si no estudia, la negligencia es suya. 1.
Los creyentes en el Mesías, Yahshua, se reunieron siempre en casas, no en edificios. 2. Shaul Pablo visitaba las sinagogas judías, rabínicas, con Torah, con una ley torcida, para convencer con la Torah que el Eterno le había dado, que el Mesías había resucitado y que el Mesías, Yahshua, es el medio de la salvación. 3. Muchos judíos creyeron en el Mesías. Acuérdese que los primeros creyentes eran hebreos. Insisto, no existía el cristianismo, eso se inventó 300 años después. Busquen la Wikipedia, todo el mundo le cree a la Wikipedia, busquen la Wikipedia. El cristianismo nace oficialmente en el año 325 de esta era, por orden del emperador romano Constantino. Vamos a ver otro ejemplo de dónde se reunían los primeros creyentes. Leamos Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Kefa, Pedro, estaba en la cárcel, Miriam y otros ajim, hermanos, oraban por Kefa, Pedro, en una casa. Como todos los primeros creyentes, se congregaban en sus casas, no en edificios. Hoy en día, iglesia se relaciona con edificio y los edificios los relacionan con grandes ganancias. Los pastores, ellos son los que los relacionan con grandes ganancias. Sigamos. Amados, Shaul Pablo nunca inauguró ningún edificio llamado iglesia, y mucho menos él fue precursor del cristianismo. Nada, absolutamente nada que ver. Conclusión, estudiemos. Es un consejo para todos. El que vaya a un edificio, usted no le garantiza absolutamente nada en lo espiritual. Mucho menos si usted va para socializar, para hacer alarde de su ropa, de la moda. O en muchos casos, los edificios son puntos de reunión para ponerse de acuerdo y vamos a ir al cine, al estadio, que vamos a ir a comer, a jugar boliche, etcétera, etcétera. Todos ustedes, los que han sido cristianos, no me dejarán mentir. Sigamos con el estudio del Aj. Debemos entender que el hombre se ha sometido al creador de cielos y tierras, a tiempo y espacio. ¿Por qué, pues, los dichosos líderes le dicen que si no va al edificio a las 9 de la mañana, no será bendecido? Porque solo en ese lugar se manifiesta el Eterno. Eso es toda una mentira, amados. Leamos si realmente el Eterno habita en edificios. Hechos 17:24. El Elohim que hizo, el Elohim, como usted quiera decirle, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. De hecho, amados hermanos, nosotros somos templos del Ruach HaKodesh, aunque muchas veces no lo entendemos. No entendemos el regalo que nos ha hecho el Eterno, de que toda nuestra vida humana, corta o como usted quiera llamarla, todo ese tiempo el Eterno, ahí ha estado el templo, ahí ha estado. Pero es necesidad que nosotros entendamos esto para limpiarlo, para hacerlo digno de que el Eterno more ahí, amados. Muy bien, ya voy a terminar el estudio de la... Hagámonos la pregunta, ¿por qué los primeros creyentes se reunían en casas humildes y daban frutos los creyentes de Corintios? Tenían diversos dones del Ruach HaKodesh. Voy a hacer otro paréntesis. Eso es lo que yo les digo, amados hermanos. Nosotros debemos, usted que me está escuchando, todos ustedes, amados hermanos, lo que debemos de anhelar es que el Eterno, esa promesa que nos hizo, porque Él no miente, amado, Él no miente, somos nosotros los que siempre estamos poniendo barreras.
Él nos quiso hacer su templo. Él nos dio la promesa que haríamos cosas más grandes que Yahshua HaMashiach, que nuestra voz, que lo que íbamos a hacer sería con poder, no algo así nada más, unas palabras así tímidas de decir dos, tres cosas. No, hermanos. Pidámosle al Eterno que nos dé todo eso que necesitamos. Seguimos con el estudio. Ahora son solamente edificios y sus creyentes, como que están en desnutrición espiritual, dice el Aj. Esto es para reflexionar y mejor estudie, que no lo engañen y analice este tema que tiene como propósito de ver que la palabra del Eterno nos enseña y que recapacitemos como creyentes. Ya no le construye edificios al sistema, reconstruya su alma, créale al Eterno. Ya no se deje engañar por el hombre, que lo tienen pensando que si no se congrega usted está perdido. Aquí hago yo otra vez otro paréntesis. ¿Cómo ha destruido gozo y paz y otras quejilot a las familias que de repente no cumplen los requisitos que ellos quieren? Los corren, los separan, los aíslan y les dicen que están malditos, que son unos apóstatas. Los destruyen lo más importante que tiene un ser humano, que es su fe. Eso es lo que hacen estos malvados. Que el Eterno trate con ellos, que tenga compasión, porque es gente que ha hecho mucho daño con las almas. Y yo le digo a usted, hermano, no se crea esa mentira, por favor. Todos tenemos la capacidad de que el Eterno nos hable, more con nosotros, hagamos las cosas correctas. Seguimos con el estudio del Aj. Usted se puede congregar y estar perdido, ¿sabe? Un verdadero creyente no tiene un horario de entrada y de salida. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno nos brinda su amor siempre. Así sus hijos deben de vivir en justicia y santidad, siempre en donde usted esté, no solo en un edificio, reflexionemos, dice el Aj. Un verdadero creyente vive para el Eterno. El creyente hipócrita vive para que lo vea el hombre. ¿En cuál categoría está usted? ¿En cuál categoría estamos, amados? Usted respóndase. El estudio, el Aj no lo hizo para ofender y ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo conocen. Él es muy serio, él es muy respetuoso. Es en serio, dice el Aj. Amados, no se olviden que el congregarse no es un mandamiento. Y los primeros creyentes eran hebreos y siempre se congregaban en casas, no en edificios. Y me estaba comentando mi esposa que si alguno de ustedes realmente quiere compartir la palabra, quiere hacer una buena labor, abran sus casas, hermanos, abran sus casas como en los tiempos antiguos. No se necesitan días ni horarios, ábranlas a los ajim. Nosotros, el Eterno nos está dando bendición, el Eterno nos ha puesto a prueba, pero también nos ha estado dando bendición. Y nosotros vamos a abrir nuestra casa como una casa nada más de oración, como muchas que puede haber en todas partes. Ajim y Afayot, amigos en todas las naciones, Yahweh los bendiga, Suaf, hermano Oscar Guillén. Y aquí hemos terminado de leer este precioso estudio, muy bien hecho, no es largo, es como la Torá es sencilla para un pueblo sencillo, es directo al corazón como debe de ser. Y aquí nosotros, amados, muchos de ustedes que ya han estudiado bastante, que saben mucho de las raíces de la fe, entendamos esto, lo que crezcamos cada uno de nosotros en el Abacadosh es por revelación, es por la rajen, por la compasión que Él tiene de nuestras vidas. Y eso es todo lo contrario a como lo ve Casa de Judá, los judíos y los mesiánicos que escuchan a los judíos. Ellos no creen en la revelación angelical, ellos no creen en el poder del Ruach HaKodesh. Yo tengo un video que bajé de un pastor mesiánico que se llama Eli Hernández, que cuando alguien le comentó del Ruach HaKodesh, él en una burla tremenda dijo: ya como conocemos los 10 mandamientos, conocemos las 7 fiestas y conocemos lo que es pagano y lo que no es pagano, comenzamos a decir que la única persona que nos puede enseñar es el Ruach HaKodesh. Es el Ruach HaKodesh. Yo puse un artículo que se titulaba Las raíces hebreas, el tóxico del siglo XXI. Y enseñaba cómo las raíces hebreas es el movimiento más tóxico que yo he visto. Más tóxico que yo he visto. Un tipo
terrible. Esas personas, al igual que los rabinos y al igual que los pastores, ellos quieren quitarle al Ruach HaKodesh el título de ser nuestro maestro. Ellos se quieren poner en lugar del Ruach HaKodesh. Todos ellos. Ellos son los blasfemos. Ellos son los que están blasfemando contra el Ruach HaKodesh. ¿Y saben qué? Es preferible no haber nacido. Es preferible no haber nacido. Porque el daño que le han hecho a las almas está tremendo. Pero tenemos una promesa que viene en la Biblia Peshita, versión Peshita. Yo, Yahweh, vendré por todos ustedes y yo mismo haré una quejilá, dice el Eterno, el Abacadosh. Así es. Amados hermanos, pues ya terminé el tema. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros en este Shabbat. Todos los Shabbat vamos a tener un temas de este tipo. Le doy primero que nada toda Rabá Yahweh, toda Rabá Alaj Oscar por haberme dado permiso de poder leer su tema, por poder hacer comentarios. A ustedes por su tiempo, que es muy valioso de estar aquí con nosotros. Que Yahweh les bendiga, amados, a todos ustedes. Que Yahweh les guarde. La familia Reyes Burrola les desea que sigan gozando de un hermoso Shabbat. Que Yahweh les bendiga y esperamos vernos pronto. Este tema se va a subir a la página www.unasolatorah.com y el tema va a estar editado y esperen muchos más estudios. Y que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Acuérdense. Él está con nosotros. Ya salgamos de estas mentiras. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Abacadosh por sus vidas. Shalom, shalom a todos. Yahweh les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.